Hola chicos, hoy vamos a ver una de las partes más importantes del tema, que es el concepto de oración, de sujeto y de predicado y los tipos de sujeto, ¿de acuerdo? Es muy importante que veáis el vídeo hasta el final, ¿vale? Porque esto ya empieza a ser un poquito más difícil, pero no mucho, no os preocupéis. Empezamos por la oración. Una oración es un enunciado con un verbo. Si no tiene verbo, sería una frase, no es oración, ¿vale? Oración sería, por ejemplo, me encanta tu pelo. Esto sería oración. Sin embargo, porque tenemos un verbo, ¿veis? Si no tenemos verbo, tendríamos una frase. Como por ejemplo, si decimos, ¿qué pelo? Pues esto es frase. En toda oración, ¿vale? Enunciado con verbo, tenemos un sujeto y un predicado. El sujeto se puede ver en la frase o lo podemos deducir nosotros, ¿vale? ¿Qué es el sujeto? El sujeto es un sintagma que concuerda en número y persona con el verbo. Fijaos en el verbo. Mi amigo me llamó tarde. El verbo es llamó. Bueno, el sujeto que concuerda con llamó, que está en tercera persona del singular, es mi amigo. ¿Veis? Tercera persona del singular. Están conectados tanto el sujeto como el verbo, ¿vale? Vamos a ver el predicado, que es muy fácil, y después nos dedicamos íntegramente al sujeto. Predicado, definición chapucera, pero fácil. El predicado es lo que no es sujeto, así de fácil. Es lo que decimos del sujeto y su núcleo siempre es un verbo. Fijaos en la frase de los ciudadanos tuvieron dificultades para comprar. Tuvieron es el verbo, está en plural. Quien realiza la acción de tener es los ciudadanos. ¿Veis? Sintagma nominal, sujeto, determinante, núcleo. Pues todo lo demás es el predicado. Tenemos que poner sintagma verbal porque siempre vamos a tener un verbo, siempre, barra, predicado. Después tendremos que poner el tipo de predicado, pero eso todavía no lo hemos visto. Lo veremos pronto. Ahora sí. Nos dedicamos al sujeto. Hemos dicho que hay concordancia entre el sujeto y el verbo. Quedaos con eso porque luego lo vamos a retomar. El núcleo de ese sujeto puede ser un sustantivo o un pronombre. Vamos a ver el caso del sustantivo. La tía se ha recuperado. Vemos el verbo ha recuperado, está en tercera persona del singular. Lo que concuerda con él es la tía. ¿Lo veis? Esto es el sujeto y el núcleo es un sustantivo. Pero el sujeto también puede ser un pronombre. Ya has comido tú. Localizamos el verbo. Has comido está en segunda persona del singular. Lo único que concuerda con la segunda persona es tú. ¿Veis? El núcleo del sujeto en este caso es un pronombre. ¿Cómo reconocemos el sujeto? ¿Cómo se reconoce? El gran dilema. Bueno, dicen que no preguntemos quién, pero es cierto que a veces nos sirve inventándome un porcentaje que ya sabéis que está muy feo, más o menos para un 70%. Pero bueno, si os sirve la podéis usar siempre y cuando siempre apliquéis la siguiente fórmula de reconocimiento que es infalible, ¿vale? Preguntamos quién a quién, pues al verbo le preguntamos, ¿vale? Ha ganado la carrera un corredor etíope. Fijaos, el verbo es ha ganado, le preguntamos al verbo, ¿quién ha ganado la carrera? Pues un corredor etíope. Esto es el sujeto, sintagma nominal, sujeto. Todo lo demás, lo que no es sujeto, hemos dicho predicado, sintagma verbal, predicado. Pero cuidado, la pregunta ¿quién? No funciona en todos los casos. Y aquí tenemos un ejemplo. A Juan no le gusta el melón. Gusta es el verbo. Si preguntamos quién, nos va a responder a Juan, pero cuidadito. Fijaos lo que dice aquí. El sujeto no puede estar precedido nunca de una preposición. Y a Juan tiene una preposición como una catedral delante. ¿Veis? No, puede ser el sujeto. El sujeto en este caso es el melón. Y diréis vosotros, bueno, pues vaya chufa de táctica para identificarlo.
¿Cómo lo podemos averiguar al 100%? Mediante la ley de la concordancia. ¿Qué es eso? Hemos dicho antes que el sujeto concordaba con el verbo, ¿no? Pues tenemos una técnica infalible, que es localizar el verbo y cambiar el verbo de número. Lo que cambie con él es el sujeto. Lo vamos a ver aplicado aquí. La ciudad de Madrid será sede de los Juegos Olímpicos. Si esto lo pasamos a plural, serán. Lo que cambia junto con el verbo es las ciudades de Madrid. ¿Vale? Tenemos que coger el núcleo con los complementos de Madrid, es complemento de ciudades, va con él, ¿ok? ¿Veis? Hemos cambiado el verbo a plural y lo que ha cambiado también a plural es el sujeto. Sujeto, sintagma nominal. Hoy a Pedro le ha molestado su olor. Localizamos siempre el verbo primero, ha molestado. Está en singular, lo vamos a pasar a plural, a ver qué sucede. Hoy a Pedro le han molestado sus olores. ¿Lo veis cómo ha cambiado? Esto es el sujeto, sintagma nominal, sujeto. Todo lo demás, sintagma verbal, predicado. Vamos con la siguiente. ¿Estudiaba tu hermana Lola en Londres? Localizamos el verbo estudiaba. Vamos a cambiarlo de número, está en singular, lo cambiamos a plural. ¿Estudiaban tus hermanas Lola y Pepita en Londres? ¿Veis? ¿Quién estudiaba a tu hermana Lola? ¿Veis? Sintagma nominal, sujeto. A veces el sujeto no está en la frase, sino que se deduce, ¿vale? Quiero una nueva moto. Pues ¿quién quiere una nueva moto? Pues yo. Sujeto, en este caso ponemos tácito o elíptico u omitido, como vosotros queráis. Yo, ¿vale? Es frecuente que no se vea en la frase, que lo tengamos que poner nosotros, ¿vale? Sintagma verbal, predicado. Retomo otra vez esta frase. Fijaos en qué curioso este caso. ¿Veis que el sujeto está en medio de la frase? Está en medio y el predicado en este caso lo tenemos que partir, ¿eh? Sintagma verbal, predicado. Lo repetimos 2 veces. ¿Vale? Bien, vamos a ver los tipos de sujeto. Muy importante. Según si aparece o no en la oración, tenemos 2 tipos de sujeto. Sujeto explícito, es decir, que se ve, o léxico. Está en la oración, lo podemos ver, como en este caso. Carlos es nuestro representante. Siempre primero el verbo. ¿Quién es nuestro representante? Pues Carlos. Sintagma nominal, sujeto. ¿Lo veis? Está en la frase, así que sujeto explícito o léxico. Y luego tenemos el caso del sujeto tácito o elíptico u omitido, que no está en la oración, nosotros lo tenemos que deducir. Por ejemplo, no iré contigo. Primero localizamos el verbo. Iré está en primera persona, así que el sujeto solo puede ser sujeto tácito, yo. ¿Veis? ¿Quién no iré contigo? Pues yo. Todo lo demás, sintagma verbal, predicado. ¿Tendremos problemas? Siempre localizamos el verbo. Tendremos. ¿Quiénes tendremos problemas? Pues está omitido. Sujeto tácito, nosotros. Todo lo demás, ¿veis? Predicado verbal, sintagma predicado, sintagma verbal, ¿vale? Vale. Según su participación en la acción, el sujeto puede ser agente o puede ser paciente. Esto es muy fácil. El sujeto agente realiza la acción. Agente viene del latín y significa el que hace. Siempre realiza la acción. Por ejemplo, en Juan se comió un bocadillo de nocilla. Comió es núcleo. ¿Quién realiza la acción de comer? Pues Juan, sintagma nominal, sujeto. ¿Veis? Juan realiza la acción de comer. Por eso es sujeto agente. ¿Lo veis? Otro caso sería el sujeto paciente, que no realiza la acción, la recibe. Acordad de los pacientes de los hospitales que lo que hacen es recibir los cuidados en lugar de realizar la acción, ¿vale?
Si eso os ayuda, lo podéis utilizar. Fijaos en el caso de la puerta fue cerrada por los conserjes. Localizamos siempre primero el verbo, fue cerrada. El sujeto es la puerta, porque los conserjes no puede ser el sujeto. ¿Veis que tiene una preposición delante? Hemos dicho que el sujeto no puede tener delante una preposición. El sujeto es la puerta. Sintagma nominal, sujeto. Lo comprobamos. Si pasamos el verbo a plural, nos va a cambiar el sujeto. Las puertas fueron cerradas. ¿Veis cómo ha cambiado? Bueno, al lío. Vamos a ver que la puerta no realiza la acción de cerrar. ¿Veis? La puerta no cierra. Es cerrada. Es un sujeto paciente. ¿Vale? Fijaos en este caso. Se necesitan muchos médicos. El verbo necesitan está en plural por la ley de la concordancia. El sujeto también tiene que estar sí o sí en plural. Lo único que está en plural aquí es muchos médicos. Sintagma nominal, sujeto. Lo comprobamos. Si quitamos la n, tiene que cambiar también el plural de aquí. Se necesita un médico. ¿Lo veis? ¿Cómo ha cambiado? La ley de la concordancia, 100% infalible. Bueno, pero fijaos sobre todo en esto. Aquí los médicos realizan la acción de necesitar o son necesitados. ¿Veis? No realizan la acción, la reciben. Por eso es sujeto paciente. Vamos a localizar el sujeto en algunas frases y a determinar si es explícito o tácito o agente o paciente. ¿Vale? Veréis que es muy fácil. El Quijote fue escrito por Cervantes. Primero localizamos el verbo. Si pasamos el verbo a plural, fueron escritos, lo que nos va a cambiar es la obra, ¿no? Sintagma nominal, sujeto. Diréis vosotros, oye, ¿por qué no es Cervantes? Pues porque tiene delante una preposición. Es imposible que sea sujeto, ¿vale? Todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal. El sujeto hay que analizar lo que ya sabemos, determinante y núcleo. El sujeto está en la frase, así que sujeto explícito, ¿lo veis? Y no realiza la acción, sino que la recibe, sujeto paciente. Vamos con el siguiente. ¿Irán a la fiesta Ana y su hermana Irina? Irán, el verbo está en plural, lo único que está en plural es esto, Ana y su hermana. ¿Quién irá a la fiesta? Ana y su hermana, ¿vale? Si quitamos el plural, nos va a cambiar el sujeto a plural. Por ejemplo, irá a la fiesta Ana. ¿Lo veis? ¿Cómo nos ha cambiado? Esto es el sujeto. Sintagma nominal. Fijaos este sujeto, qué curioso es. Tenemos dos personas. Entonces hay dos núcleos, Ana y hermana. Siempre que veáis una i se analiza como nexo. El su determinante, y cuando tengamos dos sustantivos juntos, el segundo es aposición. Analizamos el sujeto. Está en la frase, ¿verdad? Se ve. Explícito. ¿Ana realiza la acción de ir? ¿Ana y su hermana? Sí. Así que es agente. El predicado, ahora mismo lo que sabemos hacer, sintagma verbal, predicado. No me impresiona esa espectacular melena rubia. Impresiona es el verbo, lo cambiamos a plural, a ver qué cambia. No me impresionan esas espectaculares melenas rubias. Esto es lo que ha cambiado. Sintagma nominal, sujeto. Determinante, melena, núcleo, sintagma adjetival, complemento del nombre, sintagma adjetival, complemento del nombre. Y esto, sintagma verbal, predicado. El sujeto se ve, así que explícito. Y la melena impresiona, realiza la acción, agente. Vamos con la última. ¿Has comprado el pan? El verbo siempre lo primero, núcleo. ¿Quién ha comprado el pan? Pues tú, sujeto tácito. Tú. Todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal. Analizamos el sujeto. No se ve en la frase y lo deducimos, así que sujeto tácito. Y tú realizas la acción de comprar, así que agente. Pues ya lo tenemos, chicos.